Abordamos el tema propuesto por Gabriela Dueñas, que habla sobre la medicalización de los malestares en las infancias actuales. Patologizar y medicalizar a la infancia es un fenómeno que va incrementando su desarrollo en los últimos años y que promueve grandes consecuencias, como una violencia simbólica sobre los más vulnerables, que son los niños y los adolescentes. La concepción histórica de la medicalización no ha variado mucho a lo largo de la historia. Lo que sí ha variado es su expansión y los alcances de este fenómeno, promovido por distintos intereses y sectores que lo impulsan. Tampoco se pretende que con el uso de esta terminología y desde una perspectiva ligada al campo de la salud mental, cuestionar de manera generalizada a la psiquiatría. La medicalización sí, en muchas ocasiones, es un factor decisivo para la salud de la persona que está sufriendo un padecimiento psíquico. Lo que sí, la medicalización tiene un sesgo biologicista e innatista, que parece avanzar en los últimos tiempos de manera hegemónica, no ya sobre la población general, sino sobre todo sobre la niñez y la adolescencia, reduciendo de manera científicamente injustificada problemas complejos que pueden ser sociofamiliares, escolares, a la idea de que todos ellos en realidad da supuesta deficiencia o trastornos neurocognitivos o de etiología genética que portan los mismos. De cierta forma son estigmatizantes, debido a que en estos tiempos tempranos de la vida los sujetos están en pleno proceso de constitución de subjetividad. Lo que la autora propone visibilizar entonces es el apelar al uso del término como patologización y medicalización, que es un fenómeno éticamente reprochable referido al abuso que se viene haciendo de ciertos recursos propios de la medicina para intentar resolver rápidamente problemas de otro orden, apoyados en discursos provenientes de cierto lugar de la ciencia, que operan disociando lo socioafectivo o de lo cognitivo. Se promueven prácticas que terminan vulnerando desde una perspectiva integral no solo la salud de las personas, sino también desde distintos puntos de vista sus derechos en general. Los intereses de ciertos sectores del mercado, como veníamos diciendo, principalmente de la industria de la farmacia, parece estar en los últimos tiempos focalizados en atender un sector particular de la población, los más vulnerables. Ya dijimos, son los niños y adolescentes, que, como dijimos, están en pleno proceso de construcción y cuyos vaivenes con y en relación con nosotros depende justamente del desarrollo de sus funciones cognitivas y la definición de su identidad. Con este tipo de intervenciones se imprime marca en su trayectoria de vida social, familiar y escolar, cuyos efectos los comprometen incluso a futuro. Por eso se habla de la estigmatización. Este fenómeno, que aparece impregnando la realidad social, al reforzarse y potenciarse dialécticamente, resulta necesario estudiar la complejidad de las relaciones entre quienes quieren curar y quienes necesitan curarse. En otras palabras, es importante advertir entonces en relación a esta problemática que en la sociedad actual no solo los médicos concentran el poder e imponen su saber y práctica en los procesos de medicalización, sino que existe un conjunto de actores en un contexto sociohistórico particular que facilitan y legitiman la expansión de la medicalización de la vida cotidiana, de manera especialmente acentuada en determinadas áreas que se muestran particularmente proclives para que esto ocurra, tal como sucede en el campo de la salud mental. El manual del DSM se convierte en la principal fuente de referencia científica, ya que clasifica las problemáticas y los padecimientos psíquicos de las personas. No pocos profesionales del campo de la salud mental parecen haber quedado sometidos a un doble imperativo biológico y de seguridad, de modo que, regido por esta lógica del DSM, su principal objetivo parece orientado en los últimos años solo a detectar y perseguir la anomalía psíquica de la misma manera en que se detecta una enfermedad orgánica. De esta forma se rotula a los enfermos como ADD o otros niños y a otras niñas adolescentes que rebelan contra el sistema escolar y a los que se les suministra, por ejemplo, Ritalina.
Se cierra los ojos, se niega ante una serie compleja de determinaciones de su malestar, desconociéndose para esto las incidencias de factores socioafectivos, culturales, económicos, familiares y pedagógicos puestos en juego en los modos de expresión que estos ponen de manifiesto a través de su desatención e hiperactividad en las aulas. Esta tendencia actualmente se ha difundido a alcanzar de manera generalizada a todos, sin distinción de clases sociales, a través de los distintos recursos legales. Se observa con preocupación el significativo incremento de niños y jóvenes portadores de certificados de discapacidad por trastornos mentales de distinto tipo que con llamativa ligereza actualmente se transmiten en distintos hospitales públicos. Así, los que han sido etiquetados como ADD, TGD, TDAH, etc., es una cuestión que nos remite por su parte a considerar el uso de un nuevo término, el de biomedicalización, a que se está apelando últimamente para explicar un nuevo giro dado en los últimos años en estos procesos de medicalización de la sociedad y que siguiendo con los desarrollos de Foucault del biopoder se refiere a este doble discurso de que la persona puede ejercer el poder sobre sí misma. Ya no requiere necesariamente la intervención médica para proceder a un autodiagnosticarse, incluso a diagnosticar a sus hijos o alumnos. Este proceso de transformación de la medicalización en biomedicalización fue posible por la confluencia de diferentes aspectos. En el caso de enfermedades de trastornos mentales ya conocimos como los mencionados ADD, TGD, TDAH, TEA. Lo que las farmacéuticas hicieron fue expandir el mercado, desarrollando nuevos mecanismos comunicacionales para que se internalice el problema como un trastorno subdiagnosticado y que puede ser controlado por fármacos. Tratándose de niños, las campañas de comercialización se focalizan en los padres y maestros. Inmersos en esta situación, los niños, niñas, jóvenes que presentan modos de ser y estar en el mundo, de jugar, de comunicarse y aprender diferente a las expectativas normativas de una sociedad que parece tener estandarizados los patrones de lo que se considera normal, aparecen signados por el fantasma del fracaso escolar. Se inicia entonces un proceso que a partir de la estigmatización potencia las dificultades para tomar conciencia de la posibilidad que supone la niñez en tanto sujeto en pleno de devenir y por consiguiente de las estrategias a las que se pudiera apelar para promover un desarrollo más completo de las mismas, simplificándose a la vez la complejidad de la vida psíquica infantil. Asimismo, determinados sentidos de modo de comprensión de un problema quedan relegados hacia un plano secundario que habilita el pasaje de la descripción de síntomas a la determinación de supuestas patologías. De este modo, el predominio del modelo biológico, genético y médico en el cual la medicalización aparece como la solución de un déficit orgánico, portando desde el nacimiento, opera como se anticipa a modo de obturador de toda relación e interrogación que habilite la posibilidad de poder escuchar al niño, niña o adolescente. Con esto se invisibiliza incluso de esta manera y en no pocas ocasiones diferentes situaciones que le ocasionan sufrimiento psíquico. El DSM establece los criterios de diagnóstico al estipular la cantidad de indicadores conductuales que deben estar presentes para poder evaluar distintos tipos de trastornos mentales, de modo tal que estos, al aplicarse sobre niñas y adolescentes, terminan basándose en una especie de anamnesis focalizada en aquellas funciones cognitivas, bajo sospecha obtenida a partir de los datos provistos por los padres, maestros, cuidadores de niños, en base a escalas y sondeos. Otro presupuesto erróneo de que parte el DSM en este tipo de procedimiento consiste en considerar lo biológico como invariable punto de partida, pues se lo entiende como centro emisor causal sin estimar la posibilidad de la dirección inversa o recíproca. Para concluir, ningún profesional de la salud mental debiera entonces quedarse tranquilo cuando se diagnostica algo supuestamente orgánico,
sin que ni siquiera existan test de laboratorio o estudios con imágenes establecidos y confiables que lo corroboren, y en su lugar se procede a reducir diversas problemáticas o observaciones impregnadas de posibles prejuicios. Escalas de conducta muy poco objetivas, demasiado dependientes, de preconceptos de los padres y de los profesionales intervinientes, tareas de ejecución y test psicológico de validez incierta y demás. Es importante escuchar al niño y al adolescente. Y para concluir, diremos que los criterios de diagnóstico son indicadores conductuales presentes para evaluar diversos tipos de trastornos mentales, siendo lo biológico como centro emisor causal. La prioridad debe ser escuchar al niño, niña o adolescente, entender qué le puede estar pasando, así atenderlo como se merece.